Ser podcast. Un día que vino a verme don Fulgencio, el practicante, por culpa de una tos pertinaz, detectó un soplo en el pulmón y así se lo comunicó a mis padres y al médico. Este recetó reposo, buena alimentación, aire limpio, solecillo de mediodía y la máxima ventilación. Nosotros vivíamos en una casa a medio acabar extramuros de la villa, a 1 kilómetro de la plaza, y me asignaron una habitación que era un verdadero sanatorio, porque desde mi cama, a través de un balcón orientado al mediodía, tenía vistas al convento caído y a la huerta del señor Siro. Acabamos de escuchar un fragmento de la novela El tesoro del convento caído, el último trabajo de José María Peridis, que hace referencia a una historia que a mí me toca muy, muy de cerca. El tal Fulgencio, el practicante, que yo le había escuchado, ¿no?, en otras ocasiones a José María Peridis decir que gracias a ese practicante le había salvado la vida, ¿no?, y había podido seguir hacia adelante porque detectó algo que quizás los médicos no habían visto. Bueno, pues ese practicante se llamaba Fulgencio Ares, que era mi abuelo, ¿eh? Y es una historia, comentábamos ahora a micrófono cerrado, como si se cerrara el círculo. José María Peridis, bienvenido a Ser Historia. Me dejas asombrado. Uh-huh. Estoy inédito contigo. Es una historia muy bonita, ¿eh? Es muy bonita. Es muy que bonita. Don Fulgencio Ares Uh-huh. era muy querido en el Calero, uh-huh, al lado del convento caído. Era hacía de médico de cabecera, porque uh-huh, los médicos iban más deprisa, pero él venía a poner la inyección y bueno, lo de la inyección era una maravilla, aquellas cajitas, parecía un mago, sacaba la cajita metálica de acero inoxidable, ponían a hervir aquello, hervía, y luego te ponían la inyección, parece que te dolía menos si la ponía don Fulgencio, y era una extraordinaria persona que tenía el cariño y la amistad de mis padres. Yo no tuve la fortuna de conocerlo porque, bueno, mi padre, cuando mi padre murió hace ya 3 años, él siempre comentaba que murió incluso él siendo joven, con apenas 15 años, pero siempre, bueno, en casa tengo muchas fotografías de él, siempre el nombre de Fulgencio, mira que es un nombre extraño, ¿no?, raro, pero yo lo tengo ya tan normalizado, tan interiorizado, que a mí me suena maravillosamente bien, ¿no? Pero la historia de don Fulgencio, bueno, es una más, ¿no?, de las muchas que cuentas en esta novela publicada por Espasa, El tesoro del convento caído, ¿no?, que se desarrolla en esa montaña palentina. Y tú siempre has estado vinculado a la historia del románico, a la historia de la arquitectura, pero quería preguntarte, ¿no?, quizás uno de los éxitos que tiene precisamente todo ese románico que se concentra ahí es gracias al paisaje que tiene la montaña palentina, ¿no? Es totalmente diferente poner una iglesia, una ermita, una catedral con nieve, con hielo, con otro paisaje. En este caso a la montaña palentina le da un sabor, un significado muy especial, ¿no? Sí, es un arte rural, medieval, hecho por los paisanos, uh-huh, con no muchos medios, salvo los 2 o 3 o 4 monasterios mayores, pero totalmente pegado al paisaje, ¿no? Entonces tiene la virtud superior de que produce la máxima emoción con el mínimo gasto. Es la sobriedad convertida en emoción. Ese arte rural y en el paisaje. Uh-huh. ¿Para ti qué es el románico? Pues para mí el románico es la infancia. Es al lado de aquella casa donde me pinchó tu abuelo, me pinchó. Pero en el buen sentido de la palabra, había y hay un monasterio que estaba en ruinas, donde yo jugaba de niño. Y bueno, pues ¿qué era el monasterio? ¿Qué era el románico? Pues un arroyo con truchas y con cangrejos sobre todo, con unos niños que vivían en la huerta del convento,
Gelín, que era muy pequeño y era un aventurero, un trasto, y cogía los cangrejos a mano, pero a puñados. Y una huerta monástica donde te vendían en muy buen precio. En la posguerra, patatas estupendas, unas peras de agua maravillosas, cebollas, de todo. Entonces, el monasterio, como vivíamos esta radio, era la plaza de aquellas casas dispersas y de los propios habitantes del monasterio. Y era nuestro ámbito de citas y de juegos infantiles. Y tuvo una huerta mucho tiempo y una pequeñita, 1 año o 2, donde mi madre plantaba habichuelas. Y ahí comienza la historia. Y ahí comienza la historia. De esta historia increíble, que es un poco biográfica. Te va a preguntar, ¿qué es el tesoro del convento caído? Te lo digo al principio, te lo digo al final. No, vamos a ver. La novela es un viaje. Y es un viaje del héroe. Sí. Y el héroe... Pues en este caso no le quedaba más remedio que ser al autor. Pero hay muchos más héroes y acompañantes en este viaje. Es un viaje desde la historia ruinosa, que la denuncia Unamuno cuando va visitando en sus visiones y andanzas españolas España y Portugal, para hacer una metáfora de las ruinas, coge el monasterio de Santa María la Real, el convento caído. Pero el convento caído para mí es sin castillos, a escala 1:1, prohibido el paso. Ponía, y debajo, llamad al guarda, llamad fuerte. Si no está, id a buscarle al bar El Faro. Entonces, el guarda que dejaba el monasterio abandonado, ese abandono lo llenábamos los niños, porque de vez en cuando venía un turista catalán, un historiador, y nosotros, Gelín y yo, hacíamos de cicerones y sacábamos para el bar El Faro, estaba al lado del Cine Amor, y nosotros sacábamos billetes. El Cine Amor, es que anda que no me ha contado a veces mi padre, esa película cuando la vimos en la tele, yo la vi en el Cine Amor, que al final se convirtió casi en una broma en casa, diciendo esto lo habrás visto en el Cine Amor, ¿no? Con ese título, con ese nombre. Ese está en mi novela. También había el Cine Campo. El Cine Amor ahora es teatro y el Cine Amor sigue dando películas, ¿no? Bueno, las películas que veíamos eran las de los niños, pero el guarda iba a un bar, el bar El Faro, que estaba al lado del Cine Amor. Entonces, nosotros, con los recursos que él extraviaba por no estar allí, pues íbamos al cine. Bueno, era una aventura visitar el monasterio, ¿sabes? Y era una aventura enseñarlo. Y allí encontré yo a García Guinea, que fue el que hizo el libro del Románico Palentino y lo estaba haciendo en la tesis doctoral. Y es el que nos dio las primeras lecciones de arquitectura. Es lo que te iba a preguntar, porque claro, estás hablando de experiencias infantiles, siendo niños. Claro, en aquella época no había bibliotecas donde consultar información y este tipo de cosas. ¿Quién os contaba la historia de Santa María la Real, de ese convento caído? Nosotros no sabíamos la historia. Nosotros sabíamos lo que oíamos al historiador. Aquí está el refectorio, aquí está la sala de los monjes, aquí está el locutorio, aquí la sala capitular, aquí la iglesia. Y en ese ámbito nos movemos, bueno, el arroyo, la huerta y demás, y los establos, las casonas estaban por allí. Pero ya sabíamos que al este estaba la sala capitular junto al locutorio, etc. Y luego nos enseñó lo de Basa, Fusta y Capitel, y luego lo del cimacio, y luego lo de la imposta, y luego íbamos cogiendo el léxico, escuchándole a él decírselo a los turistas, ¿sabes? Pero era una ruina absolutamente romántica, llena de vegetación, es decir, estaba los techos caídos, bóvedas en parte, dejado de la mano de Dios. Es un monasterio de la desamortización, pero a nosotros con saber esas cosas y guiar a los turistas nos bastaba.
porque ellos sabían mucho más que nosotros. ¿Os llevabais alguna propina también? Siempre la propina del cine. Hombre, nuestro servicio de cicerones era gratuito, sí, pero no interesado, pero lo desarrollábamos. Lo fundamental era encontrar la llave, porque la pregunta es ¿dónde está la llave de esto? Como el guarda no estaba, la tenía la Militina, que era la tía de Gelín, que era mi acompañante. Y ahí empezaron y los juegos infantiles, cuando no había visitantes, al escondite. Y Gelín se metía en las tumbas. Y en las tumbas estaban los esqueletos de los nobles castellanos. Y entonces había lagartos, culebras, y había zarzamoras, unas moras, frambuesas. Entonces, eso, más la huerta, con las ciruelas Claudias. Gelín, es que la huerta era suya, porque era de su abuelo. Y entonces, bueno, el otro día me contaba, porque vive, y acaba de ir su hija al instituto de bachillerato que luego pusimos allí, su nieta, y han ido sus hijos. Me decía que cuando íbamos a la huerta, él cogía la piedra del suelo y yo cogía la piedra del árbol, y que su abuelo le decía, cuando ve a alguien, dale piedras del suelo que están más maduras que las del árbol, pues todavía las vendemos. Bueno, ese fue mi compañero de correrías en el monasterio. Y de eso va un poco la primera parte de la novela. La primera parte de la novela, porque digo novela porque dentro de X años se leerá, y ahora también. No es un ensayo de una restauración o de una recuperación, ¿no? Entonces, ahí está mi Ítaca. Yo salgo de Ítaca a los 18 años, en un camión de galletas, que era mi nave, para pues ganarme la vida y a ser posible hacer una carrera. Y decido hacer la carrera de arquitecto, que eso es una cumbre, eso es como el Obisque en la Vuelta a Francia, ¿no? La primera cima que tenía que, o la primera o la última o la única. Y tengo la suerte de trabajar en una editorial en Madrid, en el barrio de las Letras, enfrente de la casa de Lope de Vega, en la calle de Cervantes, esquina Quevedo. Y mi ventana daba a los balcones de Lope de Vega. Y en la puerta ponía Parva propia magna, que es lo primero que me dice Lope de Vega. Magna, aliena, parva. Lo pequeño, si es de uno, es grande. Lo grande, si es de los demás, es pequeño. Y yo cogí aquel como lema de mi vida. Tú haz tus cosas poco a poco y puedes llegar a ser arquitecto. Y ahí me animó Lope, que se asomaba al balcón por las mañanas, cuando yo abría la ventana del departamento de contabilidad, y me decía, Peridis, estudia, estás perdiendo el tiempo. Y yo, pero ¿cómo, Lope? Si tengo una jornada laboral de 8 o 10 horas, estudia, no lo dejes. Y tuve Lope en preuniversitario. Y teníamos que aprendernos por Lope de Vega entero, y yo que iba estudiando por la calle me aprendía las partes más importantes de sus comedias o de sus poesías. Y entonces cuando abría la ventana yo me dirigía a Lope y repasaba. Decía, Lope, que de noche le mataron al caballo, la gala de Medina, la flor de Olmeda. Y él me respondía, y le avisaron de que no se fuera, etc. O hay fortuna, cógeme esa aceituna. O más quiero yo a Peribáñez, le decía otro día. Lope, más quiero yo a Peribáñez con su capa a la pardilla que al comendador de Ocaña. Y nos hicimos muy amigos. Bueno. Y cuando yo sufría mal de amores, como sabía que él también los había sufrido, consultaba con Lope y él me daba unos consejos muy, muy interesantes. Fíjate, en tu novela El tesoro del convento caído, bueno, al final, con el paso de las décadas, el resultado, bueno, la historia ha acabado bien, ¿no? Con la restauración de Santa María la Real,
¿Cómo lo veíais en aquella época? Estamos hablando de la década de los años 40. ¿Cómo veíais la conservación del patrimonio? Claro, hoy, por ejemplo, cuando acá vemos un sitio, está abandonado, está aquí toda la gente entrando, saliendo, que era lo que hacíamos nosotros de críos. Yo nací en el 70, pues tú en el 30 y algo, 41. Pues fíjate, la historia es ha cambiado mucho, ¿no? Lo veíamos algo como... ¿Había conciencia de conservación? Cero. Vamos a ver. No, si tus colegas entraban en la tumba y con los huesos de los nobles... Bueno, no había ni conciencia ni respeto. Si nosotros éramos los mejores, porque antes, primero, los sabios del patrimonio habían arrancado los capiteles para traerlos al arqueológico y así salvaban el arte, porque una vez desamortizado, media España se estaba cayendo, pero es que luego pues es la caída, que era lo que le preocupaba a Unamuno cuando dice hasta una ruina puede ser una esperanza. Hace una metáfora de España en ruinas. Dice, España en ruinas va a conquistar Marruecos y va a fundar un imperio sin hombres en el desierto. Y entonces hace una soflama que está clarísima en el libro y termina diciendo, es que pasa allí un arroyo. Hay agua en la reseca roca, es como la sandía del secano. Hasta una ruina puede ser una esperanza. Y ese fue el lema que, cuando yo vuelvo a Ítaca, acabada la carrera, me encuentro con el monasterio. Y voy a verlo, claro. Más arruinado todavía, porque iban a ir los monjes de Poblet y no fueron. Y entonces se paró la obra y dejaron las bóvedas del claustro desmontadas. Y me encontré con que se estaba cayendo más y que estaba peor que cuando yo me lo encontré o jugaba de niño. Y el monasterio me interpeló, me reconoció. Un monasterio conoce... Yo había pasado muchas veces con 17, 18, 20, 22. No había dejado visitar cuando iba a Aguilar. Y me dice, José María, que has acabado la carrera, que estás en Madrid, que tienes compañeros de estudios en Bellas Artes y en otros sitios, que mis capiteles están en el arqueológico. Vete, haz algo, que me estoy muriendo, me ahogan los escombros, no respiro. Soy monumento nacional, tengo 1000 años de historia, ¿cómo me podéis tener así? Bueno, cuando te habla un amigo de la infancia, le tienes que socorrer. Y entonces pues yo empecé a recorrer despachos y monté una asociación cultural para recuperar el monasterio. Y ese reto se apuntaron 500, en un pueblo que tenía 5.000 habitantes, cuando estaba tu abuelo tenía 3.000. En un pueblo así, pues era un clamor el que se recuperara el monasterio. Iban a ir los monjes de Poblet, hubo un proceso en los monjes, que una especie de escisión, y no fueron. Y aquello estaba parado y arruinado. Y se iba arruinando. Y cada vez que venía alguien y se lo enseñaba, decía, qué vergüenza, ¿cómo tienen así este monasterio? Tenía usted que ver Poblet o Santes Creus. Dije yo, por lo que me faltaba, Poblet. Vamos a comparar aquí. Entonces allí empieza el retorno a Ática. Y yo no veo solo las ruinas. Yo ya soy arquitecto, llevo ya 7 años de profesión y veo un instituto de bachillerato. Digo, Aguilar no tiene instituto. En arquitectura lo primero que hacemos es satisfacer las necesidades. Aquí cabe, ¿para qué van a hacer un instituto aquí? Cierto que había colegio. Y entonces empecé a plantear ya en el plan de choque lo más importante era convertirlo en centro educativo y cultural. Y entonces, pues adelante con los faroles, a moverte por los despachos para conseguir... Me lo encargaron. Y dijeron, mira, te vamos a dar una miseria. Te vamos a dar, O sea, estaba yo movilizando y decían, te vamos a dar 15 millones de pesetas en 3
a gastar 5 millones cada año, sí. y procura que se vea algo por si alguien quiere ir a inaugurar algo de aquello. ¿Cómo lo veía Antonio Vallejo, que era director general de arquitectura, la antigua Regiones Devastadas? Y bueno, pues ahí empezamos, y a los 8 años, Instituto de Bachillerato. Convertir las ruinas en escuelas, nuestro lema. Y en el interín echamos una mirada a todo el románico de la comarca, porque el románico era la seña de identidad de toda la comarca. Los pueblos se despoblaban y las iglesias iban a terminar como el monasterio. Fíjate, es una historia increíble que podemos descubrir en este libro, en esta novela, El tesoro del convento caído, publicado por Espasa, de nuestro invitado. Una forma de descubrir. Tiene su trasfondo histórico de todo lo relacionado con el mundo del románico, cómo interactúa con los seres humanos, tanto cuando está en pleno apogeo, sobre todo cuando ya está en ruinas, y luego cuando vuelve a reverdecer, ¿no? Y a volver a la vida. Es el último trabajo de nuestro invitado, José María Peridis. José María, un honor que mi abuelo te hubiera echado una mano para poder seguir adelante, y como decimos siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Bueno, te diré que la historia la hemos hecho también con la recopilación documental de todo el románico de la península ibérica. Empezamos sacando escombros y hemos terminado, ahora mismo están en la imprenta los últimos tomos, 77 tomos, 40.000 páginas, con todos los testimonios románicos de la península ibérica, incluyendo Andorra y Portugal, evidentemente. No hay nada en el mundo parecido. Y se ha hecho con desempleados en paro, arquitectos, historiadores, etc. Entonces, aquella aventura que empezamos volviendo a Ítaca, la estamos terminando llevando al monasterio una copia de los capiteles que hay en el arqueológico, y sembrando en todas las bibliotecas del mundo, desde la Nacional de Pekín hasta el Congreso de Estados Unidos, el románico de la península ibérica, para que se conozca. Eso no lo haría Odiseo, solamente lo puede hacer Peridis volviendo a la Ítaca de Aguilar de Campo. Estaba más preocupado de matar a los pretendientes. Sí, y volver con Penélope. No. José María, como digo, muchísimas gracias. Gracias a ti, y recuerdos de tu abuelo y de toda la familia Ares, Cantarín. Vaya segundo apellido bonito. Desde luego, muchas gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.